Elías, el profeta que nunca murió. Qué jornada increíble la de Elías, el antiguo profeta que emergió como el elegido de Dios. Fue entrenado en Kerit, moldeado y perfeccionado en Sarepta, utilizado de manera magnífica en el Monte Carmelo y poderosamente ungido para enfrentar al rey Acab en varias ocasiones, además de recibir la compañía de su amigo Eliseo. Elías parecía haber alcanzado el ápice de las experiencias de vida casi heroicas, más allá de lo que se podría creer, pero humilde de corazón. Sin embargo, estaba a punto de superar todo esto. Estaba a punto de evitar la muerte, escapando de las garras del segador sombrío. La inmortalidad de Elías lo coloca en una categoría extremadamente rara: los que nunca experimentaron la muerte. Según el registro sagrado, solo 2 personas dejaron este planeta sin pasar por las garras de la muerte. El primero fue Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, quien después de vivir 65 años se convirtió en el padre de Matusalén. Enoc caminó fielmente con Dios durante 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Él anduvo fielmente con Dios y luego ya no estuvo más, porque Dios se lo llevó consigo. El segundo fue Elías. Aquellos creyentes que estén vivos en la tierra en el momento del regreso de Cristo serán los últimos en experimentar este tipo de partida. No sabemos la fecha o la hora exacta, pero tenemos la certeza de que aquellos que estén vivos cuando Cristo vuelva serán preservados de la muerte. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe con seguridad, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 54. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al sonar la última trompeta. Porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorruptibilidad, y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido destruida por la victoria. El aspecto notable de la historia de Elías es que él sabía que sería llevado al cielo sin morir. Como resultado, nos proporciona un ejemplo adecuado de cómo debemos vivir en anticipación al regreso de Cristo. Desde el contexto, queda claro que Dios le dio a Elías información sobre su partida final con anticipación. Aunque nunca se nos dice cuándo o cómo sucedió, veremos que Dios también reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el amigo cercano del viejo profeta y su sucesor divinamente designado. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Llegamos al último día de Elías en la tierra, cuando sería llevado en un torbellino. El término hebreo aquí también puede traducirse como una ráfaga en un momento ventoso, un tipo de movimiento arrollador. Elías sería arrebatado y en ese instante desaparecería de esta tierra para la presencia de Dios. Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, sino que también le dijo dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. Al leer la narrativa, imagina la escena mientras se desarrolla. Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí cerca, pues el Señor me ha enviado a Betel». Y Eliseo respondió: «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré». Así que descendieron a Betel. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor llevará hoy a tu Señor lejos de ti?» Y Eliseo respondió: «Sí, lo sé, pero no hablen de eso». Luego Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, te lo ruego, pues el Señor me ha enviado al Jordán». Y Eliseo respondió: «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré». Y así ambos siguieron adelante. Los hijos de los profetas le hicieron la misma pregunta a Eliseo tanto en Betel como en Jericó: «¿Sabes que el Señor llevará hoy a tu maestro de sobre ti?». Le preguntaron los jóvenes profetas a Eliseo. Él respondió de la misma manera en ambas ocasiones: «Sí, lo sé. Ahora, por favor, quédense callados». Eliseo tranquilizó a los hijos de los profetas. Ese era el día en que Elías sería llevado, pero ¿por qué les dijo a los jóvenes que necesitaban guardar silencio?
Algunos creen que lo hizo para evitar perturbar a Elías con sus preguntas y toda la conversación y diálogo natural que seguirían después de la increíble información que el anciano profeta estaba compartiendo. Eliseo reconoció que Elías estaba inmerso en un momento único de reflexión y necesitaba paz y tranquilidad. ¿Cuántas veces has escuchado que cuando una persona muere, toda su vida pasa ante sus ojos? Eliseo, siendo amigo íntimo de Elías y el joven profeta a quien él le pasaría el manto de autoridad, reconoció la importancia de dar tiempo para reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Como resultado, efectivamente les dijo: por favor, quédense en silencio y denle a Elías algo de tiempo para pensar y reflexionar. El pueblo subió del Jordán el 10º día del primer mes y acampó en Gilgal, en el extremo este de Jericó. Josué, capítulo 4, versículo 19. Gilgal fue el punto de partida de la jornada final de Elías. La siguiente parada fue Betel, un lugar de oración. Betel significa casa de Dios, y es donde Abraham construyó un altar y frecuentemente se encontraba con el Señor. Génesis, capítulo 12, versículo 8. Desde allí Elías siguió en dirección a las colinas al este de Betel y montó su tienda, con Betel al oeste y el este. Allí construyó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Durante sus momentos de búsqueda y lucha, así como de dedicación y preparación, el patriarca frecuentemente regresaba a Betel, donde adoraba y se comunicaba con Dios. Finalmente Elías llegó al Jordán, un lugar de muerte, no solo de muerte física, sino también de la muerte del ego. Fue allí donde Elías recordó los días en que había entregado la fuerza de su propia carne y murió para sus propios deseos y planes. A lo largo de los años, este hombre determinado de Tisbe aprendió a depender de su Dios en lugar de en sí mismo. Aprendió a caminar en la fuerza del Señor, no en la suya propia. Aprendió a someterse, a esperar y a obedecer. Esta negación de sí mismo no es algo natural. Es una virtud aprendida, alentada por pocos y modelada por aún menos, especialmente entre aquellos que son conocidos por ser del tipo A. Los profetas son notorios por tener este temperamento, lo que hace que la realización de Elías sea aún más notable. Él era arcilla más maleable en las manos de su maestro. Como se mencionó anteriormente, Elías produjo su mejor trabajo bajo la sombra del Todopoderoso, viviendo una vida poderosa porque había llegado a un punto en el que acogió la muerte de sus propios deseos, si eso significaba la manifestación de la mayor gloria de Dios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Existe un Jordán que es el destino final para todos nosotros. Claro, la mayoría de nosotros no tiene idea de cuándo llegaremos al Jordán. Puede estar décadas adelante o tal vez no. Pero también existe otro tipo de muerte: la muerte del ego. Cuando aprendemos la necesidad de la autonegación, esa muerte es parte de tomar la propia cruz y seguir a Cristo. Como dice en Mateo, capítulo 10, versículo 38, el que no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. Cuando finalmente aprendemos esto, lo que es un difícil paso de rito, la paz reina suprema. Palabras de despedida fueron intercambiadas entre Eliseo y Elías al llegar al Jordán, el destino final de Elías en la tierra. Eliseo le dijo a Elías: por la vida del Señor y por tu vida, no te dejaré. Elías había intentado alejarse de Eliseo desde Gilgal. Creo que no estaba tratando de deshacerse de Eliseo, sino de poner a prueba a su fiel compañero y futuro sucesor. Elías parecía decirle a Eliseo: tal vez no quieras acompañarme hasta Betel, Jericó, y ciertamente no más allá del Jordán. Sin embargo, Eliseo permaneció inquebrantable al lado del viejo profeta. En el fútbol americano, usamos una expresión cuando un defensor acompaña de cerca a un receptor mientras corre una ruta para recibir el pase. Lo llamamos marcando encima. Eliseo estaba marcando a Elías todo el tiempo, como un jugador defensivo que se mantiene pegado a la camiseta del receptor durante todo el recorrido. Eliseo no se rindió. Estaba decidido a estar al lado de Elías, independientemente de los desafíos o dificultades que pudieran surgir. Demostró lealtad y determinación. Eliseo se mostró como un discípulo fiel y comprometido, listo para enfrentar cualquier obstáculo en nombre de su maestro. Él permaneció tan cerca que el receptor ofensivo sacudía la cabeza y murmuraba: este tipo estaba en mi camiseta.
Es decir, Él estaba pegado a mí. No podía deshacerme de Él. Estaba allí desde el principio hasta el final. Eso es Eliseo. Él le dijo a Elías: «Estoy en tu camiseta, amigo mío, no te desharás de mí. Estoy aquí contigo todo el tiempo». Fue así como lo dijo. Y Eliseo declaró: «Por la vida del Señor y por tu propia vida, no te dejaré». Y así los dos continuaron juntos. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 6. ¿No necesitamos todos algunos Eliseos en nuestras vidas? Ellos nos dan coraje y son realmente una rareza. Son nuestros amigos cercanos, aquellos que están allí por nosotros, con nosotros, y disponibles para escucharnos, ayudarnos y defendernos de los críticos. Oran con nosotros, permanecen a nuestro lado trayendo ánimo y objetividad. La escena cambió abruptamente cuando los dos hombres se detuvieron a la orilla del Jordán. Ahora somos testigos de un evento milagroso. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 7 al 10. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se quedaron a lo lejos para verlos, y ellos también se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, y ellas se dividieron hacia un lado y hacia el otro, de modo que pasaron en seco. Y sucedió que después de haber pasado, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que pueda hacer por ti antes de ser llevado lejos de ti». Y Eliseo dijo: «Por favor, que haya una porción doble de tu espíritu sobre mí». Y Elías dijo: «Has pedido una cosa difícil, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. De lo contrario, no será». Este milagro es similar al ocurrido siglos atrás, cuando Dios dividió milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se abrieron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río en seco. Luego Elías se volvió hacia sus amigos y preguntó: «¿Qué puedo hacer por ustedes antes de irme, antes de que el Señor me lleve de esta tierra?». Presta atención a la petición inmediata de Eliseo. Este es un hombre con grandes ideas y sin miedo de compartirlas. Él dice: «Elías, has realizado algunos milagros increíbles en tu vida, pero me gustaría tener una porción doble de tu espíritu para que pueda tener el doble». La historia de Elías y Eliseo es un ejemplo fascinante de compañerismo, coraje y milagros. Nos muestra la importancia de tener amigos verdaderos y fieles en nuestras vidas, y la capacidad de Dios para realizar cosas extraordinarias a través de personas que lo buscan de todo corazón. ¡Qué maravillosa petición! No tengas miedo de pedir grandes cosas a Dios. Él dice: «Pide, y yo te daré abundantemente». Desafortunadamente, muchos cristianos tienen una mentalidad muy limitada. Seremos sabios al aprender una lección de visión del fiel compañero de Elías, Eliseo. Incluso Elías, con todas las cosas grandiosas que pidió a Dios, recuerda que él convocó el fuego del cielo. Está sorprendido aquí con esta petición. Es una cosa difícil, él admite a Eliseo. Sin embargo, si me ves cuando sea quitado de ti, entonces lo que pidas será tuyo, de lo contrario no será. Puedes apostar que Eliseo estaba decidido en ese momento a no quitar los ojos de Elías. Pero no tuvo mucho tiempo para simplemente sentarse y observar. Sucedió sin más dilación. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Mientras caminaban y hablaban, de repente apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres, separándolos, y Elías fue llevado por un torbellino al cielo. ¡Qué momento fantástico! Estaban caminando juntos y conversando. Elías no estaba predicando ni profetizando en ese momento. Solo eran los dos amigos íntimos caminando y conversando juntos. Debió haber sido un momento increíble. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, y Elías fue elevado al cielo en un torbellino. La Biblia dice que fue así. Rápidamente, él ascendió al cielo en un torbellino, en un instante. Cuando Eliseo vio los carros de fuego, exclamó con asombro y admiración. Su corazón debió haber latido con fuerza en su garganta. Su adrenalina debió haber subido. Y entonces, un silbido, el torbellino sopló fuertemente contra la ropa, el cabello y la barba de Elías, y él desapareció. Un momento sorprendente, la consumación del manto de poder. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 12 al 15. Eliseo todo y gritó: mi padre, el carro de Israel y sus jinetes».
Y entonces ya no vio más a Elías. Eliseo rasgó sus propias ropas en señal de luto, tomó el manto de Elías que había caído y volvió a la orilla del Jordán. Entonces tomó el manto de Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Dios del Señor Elías? Y cuando también golpeó las aguas, ellas se separaron y él cruzó. Cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó vieron esto, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a su encuentro con reverencia. La historia continúa con Eliseo asumiendo el manto de Elías y siguiendo su propia jornada de poder y milagros, continuando con el legado de su fiel amigo y mentor. Corrieron para encontrarse con él y se inclinaron ante él con reverencia. El contrato de ninguna muerte de Elías entró en vigor de repente. Elías, el profeta del poder, se fue. Eliseo, el profeta del poder doble, estaba preparado y a punto de ser grandemente usado por su Dios. Nada de Dios muere cuando un hombre o mujer de Dios muere, pero tendemos a olvidar esto. Eliseo es un ejemplo claro de esto. Dios siempre tiene un plan de contingencia. Él ha tenido hombres y mujeres en todas las épocas para continuar su obra a lo largo de los siglos. Dios nunca ha sido frustrado preguntándose: ¿qué hará mi pueblo ahora que Él se ha ido? Nuestro Creador, Dios, es todopoderoso y nunca se queda sin recursos. Eliseo quedó momentáneamente sorprendido y atónito, pero eso no duró mucho. Él se agachó, tomó el manto del profeta, recordando las palabras de Elías, cruzó nuevamente el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético a partir de ese momento. El plan de Dios nunca falló. Sale Elías, entra Eliseo. No podemos evitar preguntarnos si Eliseo no estudió ese viejo manto en los años siguientes, recordando los días gloriosos en los que su mentor y amigo se quedaba solo, representando la presencia de Dios y proclamando su mensaje. El recuerdo del viejo Elías, un hombre de heroísmo y humildad, sirvió para fortalecer al joven Eliseo, a quien Dios destinó para ser usado de manera aún más poderosa. La historia de Elías nos muestra la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones. Dios siempre levanta personas para cumplir sus propósitos, y su poder nunca es limitado. Él equipa y capacita a aquellos que lo buscan de todo corazón, y su obra continúa, independientemente de los desafíos que puedan surgir. La historia de Elías y Eliseo es una inspiración para todos nosotros, mostrando que Dios siempre tiene un plan, y su poder y presencia están siempre con nosotros.